contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con Rosa Ruiz Aragoneses. Ella acaba de escribir este libro que tengo en las manos, La unción de enfermo, una experiencia creyente, en la editorial Salterre. Rosa hace una aproximación muy vital al sacramento de la unción, después de la experiencia que ella misma ha tenido y con todos sus conocimientos teológicos y psicológicos, y sigue avanzando en las aportaciones en torno a este sacramento. Además, el libro cuenta también con un prólogo de José Carlos Bermejo, que también ha vivido el sacramento de la unción de enfermos en su propia trayectoria personal. Recordemos que Rosa Ruiz es responsable de investigación del Centro de Humanización de la Salud San Camilo, Tres Cantos, en Madrid. Pues contamos nuevamente, además nos apetecía mucho una charla con Rosa Ruiz Aragoneses, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola Rosa, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cuánto tiempo? Muy bien. Pues mira, muy contento de tener ya entre las manos tu libro, La unción de enfermos, una experiencia creyente, que bueno, que es un libro que hemos disfrutado muchísimo y que iremos viendo algunos de los puntos clave a lo largo de la entrevista. Pero si te parece, antes de que entremos en el libro, cuéntanos un poco cuál es tu labor, tu misión actualmente como responsable de investigación del Centro de Humanización de la Salud San Camilo en Tres Cantos, en Madrid. Sí, pues allí de ese trabajo y de ese entorno nace el libro, en realidad, ¿no? Nace la propuesta. Actualmente soy la responsable de investigación y es una apuesta de la casa, una apuesta especial de José Carlos Bermejo, de nuestro director, eh, un poco en la línea de querer no solamente cuidar, como un poco en la tradición de los Camilos, ¿no? Cuidar y enseñar a cuidar. Entonces esas dos partes son las que hacen algo especial del Centro de Humanización de la Salud, y por eso el Departamento de Investigación atiende a todas las dimensiones del centro. La unidad de cuidados paliativos, la geriatría, gerontología con los residentes, hay 2 FPs, hay posgrados, hay mucha formación. Entonces en investigación lo que hacemos es intentar generar conocimiento que transforme la cultura, ¿no? En una cultura más humanizada. Ese es como el horizonte último. Y eso pasa pues por investigar a nuestra medida, cosas pues a nuestra medida. No somos un centro grande, pero hay muchas dinámicas en las que podemos intentar mejorar la práctica justamente pues con los compañeros de cada una de las áreas, ¿no? Mi trabajo es un poco generar el interés o el deseo de investigar en los compañeros, en las familias, en los alumnos, y desde ahí pues generar dinámicas que nos ayuden a mejorar la práctica y a transformar la cultura, que es, yo creo que a mí es lo que más me apasiona en realidad, ¿no? Es decir, poder, en pequeñito, poder hacer algo un poquito de más humanidad en el cuidado y en los cuidados, ¿no? Bueno, dice que el centro es pequeñito, pero realmente este centro es un referente. Yo creo que tanto en España como fuera de nuestras fronteras. Y vamos a ver también cómo esta investigación la has ido aplicando también a este libro, La unción de enfermos, porque no es un libro que sea un recopilatorio de lo que es la unción, sino que abre nuevas vías y abre nuevas puertas también, que es otra de las cosas que a ti te gustan. Después, el subtítulo, Una experiencia creyente. Yo creo que el libro está hecho desde un estudio riguroso de la teología, pero también desde la propia experiencia vital, tanto tuya, Rosa, como la del propio José Carlos Bermejo, porque ambos, él que es el prologuista y tú la autora del libro, habéis recibido el sacramento de la unción, ¿no es así? Sí. Eh, bueno, cuando a mí nunca se me hubiera ocurrido ponerme a investigar y menos a escribir sobre este sacramento, lo reconozco. O sea, la mirada que en general creo que tenemos sobre el sacramento y la teología, ¿no? La misma teología, teólogos como Sesbue, no es cualquier cosa, tiene escrito, es el pariente pobre de los sacramentos, y él hace años ya dijo que
preveía que iba a desaparecer, que se extinguiría, ¿no? De no usarse y de no tener ninguna valoración. Entonces José Carlos me pide que lo investigue para tener algo fundamentado justamente por el lugar en el que estamos, ¿no? En un lugar en el que diariamente, todos los días muere alguien, la unidad de cuidados paliativos, forma parte de nuestro día a día y en residencia también con las personas mayores con las que convivimos allí, ¿no? Por los pasillos y como parte de la casa. Eh, yo cuando me lo pidió lo hice porque era parte de mi trabajo y creo que al ir investigando y a ir leyendo, el sacramento me ha encontrado a mí, ¿no? Porque me ha sorprendido de verdad y he podido poner palabras a mi propia experiencia de unción. Que, bueno, posiblemente si en un momento determinado de mi vida, después de un accidente, una recuperación larga, lenta, un accidente que me afectó a la memoria, me afectó a cosas muy básicas, no podía leer, no podía escribir bien. Entonces un poco la vida se te rompe un poquito por la mitad, ¿no? Dejas de ver como esperanza. Bueno, yo estaba pues intentando eso, recuperarme y dos amigos sacerdotes en un momento me proponen la unción, ¿no? Yo no estaba en peligro de muerte, mi enfermedad no era de peligro de muerte, que es tal como el rito actual y la Iglesia hoy dice que hay que recibir el sacramento. O porque estás en una enfermedad con peligro de muerte, o porque la edad que tienes, en teoría, te pone a las puertas de la muerte, que la verdad es un poco feo dicho así, ¿no? Pero es como está actualmente. Yo les dije que no, porque no tenía ningún interés en el sacramento y lo había siempre visto como algo lejano, ¿no? Pero bueno, eran amigos, insistieron y fue una celebración muy sencilla en casa. Y para mí lo que supuso, me he dado cuenta después, ¿no? Pero fue un momento de sentir, de celebrar un momento de mi vida de mucha fragilidad en todos los sentidos, porque la fragilidad física es imposible vivirla sin fragilidad interior, sin desesperanza, sin sentir que no hay salida, ¿no? Y ese momento también, pues estos amigos que ponen carne y que ponen cara concreta a ese momento, se convierten en un sacramento de la presencia de Dios. Y era como sentir que Dios en un momento complicado se hace presente y te dice, bueno, tú ya no te fías de ti, tú ya ni siquiera crees mucho en ti, pero yo sigo fiándome de ti. Y además lo hago de una manera que todo ser humano entendemos, que es por medio del tacto, por medio de la cercanía física, por medio de esa ternura, si se entiende bien la palabra, ¿no? Y, y fue otro momento como de luz para decir, en este sacramento hay algo que nos estamos perdiendo, que quizá la historia lo hemos ido arrinconando hacia el final de la vida y también está ahí, por supuesto que está ahí, pero no puede ser que sea solo para eso, ¿no? Y a raíz de ir leyendo e investigando, bueno, pues fue saliendo cosas muy bonitas, creo. Bueno, aludías hace un momentito a la ternura y es precisamente lo que indica José Carlos Bermejo en el prólogo, que este libro nos presenta la unción de enfermos precisamente desde la mirada de la ternura. Sí, curiosamente bueno, casual seguro que no fue, el mismo centro el año pasado me pidió que investigara sobre la ternura para unas charlas y lo hice. Y también descubrí en algo que en principio no me parecía que tuviera mucho recorrido, pues descubrí un montón de cosas que creo que tienen mucho que decirnos al mundo actual, ¿no? Y José Carlos, pues también es un tema que él está ahora escribiendo e investigando y creo que es una imagen muy bonita la que él dice, ¿no? El sacramento de la unción como la ternura de Dios en el momento de fragilidad, de enfermedad, efectivamente. Es verdad que muchas veces asociamos este sacramento a la proximidad de la muerte, pero aceptando la proximidad de la muerte, también se puede vivir el sacramento en clave de entrega y en clave de confianza. Yo creo que acercarnos a este sacramento, al menos para mí lo ha sido, eh, como que se me han regalado varios aprendizajes y uno es poner palabras y hacer experiencia creyente, de que la vida y la muerte están tan entrelazadas que no las podemos separar y creo que quizá las tenemos demasiado separadas, ¿no? Es decir,
Bueno, el título original del libro, de hecho, era La unción de enfermos, experiencia creyente de un vivo que sabe que se muere. No que se va a morir, sino de un vivo que sabe que se muere. Pero a la editorial le pareció que no era un título muy vendible, ¿no? Y entonces quedó así. Pero a mí me parecía que era lo mejor del libro casi. Pero esa experiencia creo que es profunda y que nos libera mucho. Es decir, em, estar en contacto con la muerte porque has tenido un accidente, porque la muerte te ha visto muy, muy de cerca por alguien querido o por la situación que sea, la muerte física o la muerte de mil maneras, ¿no? O sea, desde que nacemos estamos muriendo y reconocer eso y celebrarlo no como una amenaza, sino que forma parte de nuestro ser humanos y muy humanos, es bonito. Que imagínate que al final fuera que aprender a morir bien fuera aprender a vivir bien y al revés, ¿no? Y nos lo estamos perdiendo porque aprender a morir bien es aprender a aceptar muchos signos de muerte cada día. Signos de muerte es de la propia debilidad, es que vamos envejeciendo, es que perdemos capacidades, es que hay cosas que queremos hacer bien y nos salen mal, es que las cosas, por muy buenas que sean, a veces ponemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, toda la fuerza en algo, en una relación, en un proyecto, en un trabajo, y no sale, y sale mal. Incluso a veces dañamos a gente sin saberlo, o nos dañan, ¿no? Y creo que esos son signos de pequeñas muertes cotidianas que no tenemos integradas como parte de la vida y de ese envío a decirnos, sí, es que de esto de lo que se trata es de vivir lo más que podamos y lo mejor que podamos, ¿no? No lo más en tiempo, sino en donde estemos en cada momento con toda la plenitud posible, que al final es el Evangelio, ¿no? He venido para que tengáis vida, pero no de cualquier manera. Que me parece que también es un caudal que, no que tenemos por descubrir. O sea, he venido para esto. No hay otra frase en el Evangelio que Jesús diga explícitamente para qué ha venido. Solo hay. He venido para que tengáis vida en abundancia. O sea, que viváis, pero a tope, en todos los sentidos, con todo lo que sois, en todas vuestras dimensiones, ¿no? Y a veces creo que vamos viviendo, sobreviviendo, un poquito así a sorbitos, ¿no? Sin respirar profundo. Y eso creo que nos puede acercar a vivir la muerte de cada uno y la que nos rodea con otra mirada. Y ahí necesitamos, como creyentes, hacer esa experiencia, hay momentos en que necesitamos que alguien nos toque, que alguien esté presente de una manera que no podamos dudar, porque se convierte en presencia de Dios, ¿no? Y sería bonito tener un sacramento como creyentes para la vida. Creo que este es un sacramento para la vida, que por la historia, por el devenir histórico, se fue acercando a la agonía y al final de la muerte, que es un momento precioso para celebrarlo también, conscientemente, ojalá. Eh, pero es que antes hay otros momentos en los que quién de nosotros no se ha sentido eh, herido, realmente enfermo, de muchas maneras, ¿no? El libro tiene también un propósito que es precisamente todo esto que estás diciendo, motivar, animar a celebrar, a vivir y hablar también sobre la unción de enfermos. Yo creo que este libro, que bueno, no es muy gordo, o sea Pequeñito. que se lee muy bien, además está muy bien escrito. Yo creo que se va a convertir en un material imprescindible, por ejemplo, para equipos de pastoral de la salud de parroquia o centros sanitarios, también para comunidades religiosas. Bueno, hay muchas comunidades también de hermanas de una cierta Claro. edad que siguen nuestro programa. Y también para personas que estén dispuestas en su mentalidad como creyentes a ir viviendo ciertos cambios, porque ya luego iremos viendo que tú también pones algunos retos, algunos desafíos para una vivencia renovada del sacramento. Sí. No, no es por un deseo de proponer renovaciones, de verdad que no. Lo digo con toda sinceridad, es el sacramento como el que se me ha ido desvelando, ¿no? Y un poco viendo la historia y cómo en los primeros siglos, 8 siglos es mucho tiempo. No es un día, no es un teólogo suelto, ¿no?
una práctica continuada de creyentes durante 8 siglos viviendo la unción de una determinada manera, creo que merece la pena que lo repensemos. No para volver atrás, que no creo, en general, creo que volver atrás no funciona nunca, en nada, casi nunca, ¿no? Sino para avanzar sabiendo cómo lo vivieron los que nos han precedido. Y sí creo que nos puede eso ayudar. Mm, Creo que no es fácil tampoco, pues, para ser sinceros, ¿no? Porque, bueno, pues porque la Iglesia hoy establece una manera determinada de vivir el sacramento. Pero también creo que podemos adentrarnos en esas prácticas desde la propia experiencia, ¿no? Y hay cosas que podemos hacer. De entrada, esa experiencia creyente de acercarnos a la fragilidad y a lo que es ungirnos, que luego hablaremos, ¿no? Bueno, el volumen en sí consta, además del prólogo, de una introducción y de 4 partes. En la introducción, bueno, ahí está un poco lo que quieres conseguir, ¿no? Lo que quieres transmitir, que es creer que la unción es o podría ser el sacramento más vital de cuantos celebramos. Creo de verdad que es el sacramento de la vida, de los vivos, porque es un sacramento para cuando la vida se nos pone en crisis en el sentido literal, física o no física. Y es para ese momento, para seguir viviendo. Nos pide también replantearnos la definición y qué entendemos por salud y por enfermedad, evidentemente, ¿no? Ya decía antes lo de la vida y la muerte, pero también salud y enfermedad. O sea, cuando hace ya años que la OMS hizo su definición de salud como un estado de completo bienestar. Entonces, claro, la primera pregunta que te haces es, bueno, entonces, que levante la mano quién está sano. Un completo bienestar en todas las dimensiones de la persona, fisiológica, relacional, espiritual, anímica, mm, emocional. Entonces, ¿quién está sano? Y luego entonces te haces la otra pregunta, ¿vale? Entonces, ¿de aquí quién está enfermo? Entenderla, me parece que ayuda mucho definiciones más cercanas que se han ido haciendo desde la bioética también y desde el mundo del cuidado y de la salud. Eh, Entendiendo la salud como una competencia que tiene la persona, la capacidad que tenemos para asumir el momento vital de cada uno con el mayor equilibrio posible, con la mayor conciencia y honestidad, equilibrio posible, ¿no? La armonía sería una palabra muy unida a la salud. Y entonces la enfermedad es todo lo que rompe el equilibrio natural para el que hemos sido creados. El otro día hablando con otra gente en temas de estos de salud también salía este tema y creo un grupo de voluntarios. Y decía, bueno, no estamos como creyentes, podemos afirmar, o sea, no estamos hechos para sufrir. El ser humano no está creado para eso. Entonces, todo lo que implica sufrimiento forma parte de la vida, pero al mismo tiempo no es nuestro destino. Entonces nos rompe de alguna manera, nos desequilibra, rompe el equilibrio de la persona. Cuando estamos en ese momento y ese desequilibrio se hace muy grande, estamos enfermos. Pero seguimos vivos. Y recuperar la salud no es siempre curarnos de la enfermedad que sea, sino recuperar la lucidez, el equilibrio, la felicidad en la situación que nos toque vivir. Y creo que eso nos sitúa de otra manera ante la vida y también como creyentes. Insisto en esto porque creo que la teología en general y la Iglesia eh, tenemos una asignatura pendiente con la salud. La salud como una mirada que, por cierto, etimológicamente también y desde la tradición bíblica, la salud es salvación. Entonces ahí sí que se nos abren muchas ventanas otra vez, ¿no? Cada vez que es en la misma raíz en griego. Si cada vez que leemos en el Evangelio yo soy el Salvador o esperamos la salvación, leyéramos, porque se podría traducir igualmente, yo soy el sanador y espero la sanación. O ya no te digo en Adviento, que es como el mantra que repetimos, ¿no? Ven Salvador, ven sanador, ven sanador. Creo que también nos ayudaría a vivirnos de otra manera y a dar otro valor a la vida, ¿no? Y a reconciliarnos también con la fragilidad y la vulnerabilidad que es el ser humano. O sea, yo creo que algunas veces se nos ha metido, nos hemos convencido de que somos mejores o más humanos cuanto más fuertes y perfectos, redondeados estamos. Y no es verdad, porque eso no forma parte del ser humano, forma parte del ser humano que somos caducos,
que tenemos un principio y un final, que nos equivocamos y nos recuerda que no somos Dios. Que eso también se nos olvida de vez en cuando. La primera parte del libro gira en torno al ritual actual de la unción y como ya nos has venido diciendo, resulta que este es uno de los sacramentos menos valorados, menos celebrados y también menos estudiados. Puede ser posiblemente, pero cuando no hay interés por algo, pues no lo celebras y no lo estudias, ¿no? No lo pensamos, no le damos vueltas, seguramente, sí. Yo creo que por eso creo que tenemos esa asignatura pendiente en la teología, pero como creyentes también, ¿no? Ojalá que hablemos de estas cosas. Es que yo creo que también es normal que nos cueste, porque la muerte no nos gusta a nadie. O sea, decir que una cosa, mm, vamos, o sea, a ser realistas. A nadie nos gusta sentirnos débiles, a nadie nos gusta que las cosas no nos salgan como queremos, a nadie nos gusta sentirnos con menos capacidades que hace un día o un mes o un año, y no nos gusta la muerte. Entonces creo que también por eso lo hemos ido dejando a un lado, ¿no? Vamos a ver si no lo miro, parece que no existe, ¿no? Y entonces, por desgracia, luego pues también llegan momentos en que con mucha frecuencia, las pocas veces que se celebra el sacramento, se celebra tan al final de la vida que muchas veces ya es en la agonía final y muchas veces con la persona sedada, por ejemplo, ya o con un nivel de conciencia muy bajo, ¿no? Entonces, qué pena que si esto lo tuviéramos más integrado como creyentes, no lo celebráramos antes, ¿no? Porque viviríamos ese momento también con otra profundidad, con otra mirada, creo yo. Ujú. Bueno, tú aquí en esta primera parte también nos indicas la cita de Santiago 5, del 14 al 16, que es tan importante en el sacramento. Señálanos, por favor, Sí, algún elemento que veas tú del ritual actual de la unción. pues me parecía importante empezar haciendo una síntesis del ritual para conocerlo, ¿no? Porque, pues por lo mismo que decíamos antes, vamos a conocer qué dice la Iglesia hoy, ¿no? Que si lo dices por algo también y verlo, ¿no? Y haciendo así como me parece que ayuda también que no perdamos de vista que es un sacramento, que la Iglesia hoy celebra 7 sacramentos, pero que en otros momentos de la historia han sido muchos más eh, y eran otros, para relativizarnos también a nosotros mismos, ¿no? Y que la Iglesia al menos pide que haya como 3 elementos básicos para que algo sea un sacramento. Dicho en un lenguaje para entendernos sin demasiada precisión, ¿no? Primero tiene que ser algo que remita a Jesús directamente, a Jesús histórico, al Jesús del Evangelio. Después tiene que ser algo que, puesto que es un sacramento, es un símbolo, que haya un significado profundo, pero haya algo físico que nos lo recuerde, que lo podamos tocar, ¿no? Y luego que haya una gracia explícita que Dios da en ese momento, transformante y real, real en el sacramento. Yo que sé, el más fácil, el bautismo quizá, ¿no? Como que se ve más claro el significado y el significante, en la parte física, el gesto, pues es el agua, ¿no? Pero el agua en ese momento significa mucho más que el agua. Significa esa alegría de entrar en la familia de los que quieren ser amigos de Jesús, de los que quieren seguir en esta historia, viviendo como Él y formar parte de la Iglesia. Pues en el sacramento de la unción, pues el aceite y las manos, el cuerpo ungido y que unge, ¿no? Lo que nos está significando no pedimos la curación, eso lo dice el ritual, ¿no? Que se nos olvida. Estamos pidiendo la fortaleza de Dios, la presencia, su alivio, su consuelo. Eso dice la oración del ritual. Pero cuando vas al texto bíblico que fundamenta este sacramento es la carta de Santiago. ¿Alguno de vosotros enferma? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. La oración de la fe saldará al enfermo, el Señor le aliviará y los pecados que hubiera cometido le serán perdonados. Si uno piensa que la Iglesia nos pide que haya una raíz explícita en Jesús y nos presenta este texto como fundamento de la unción, a poquito que pensemos te sorprende, porque si algo ha hecho Jesús históricamente, y eso es o sea, nadie duda de esa verdad histórica, es que curó enfermos continuamente. Entonces, mi pregunta fue, ¿cómo es posible
por qué la Iglesia pone una carta de Santiago como fundamento bíblico de un sacramento, teniendo tantas y tantas páginas de curación de Jesús. Me sorprendió, ¿no? Y creo que es algo a repensar también, porque es extraño. Imaginemos que el fundamento de este sacramento fueran frases como venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, os sanaré. O los textos de Lucas que se repiten. Salía de él una fuerza que lo curaba todo. La gente quería tocarle porque de él salía una fuerza que le sanaban. Creo que son textos y son experiencias del Jesús histórico que fundamentarían con una raíz mucho más honda este sacramento. Pero en el actual ritual, pues es esta carta de Santiago. Y no creo que sea tan descabellado repensarlo. Luego el ritual también, voy diciendo un poquito pues los cambios que hubo desde el Vaticano II. Ya el Vaticano II pidió que no habláramos de extrema unción. Pero es verdad que la carta y el texto pues lo dice de esta manera que a veces tenemos en la Iglesia de decir algo sin acabar de decirlo para que nadie se moleste y entonces es como si no hubiéramos dicho nada. Sería aconsejable, mejor recomendamos que ya no se dijera mejor extrema unción. ¿Qué ha pasado? Que la gente sigue hablando de extrema unción, ¿no? No ha calado tanto. Hemos avanzado, pero no hemos calado tanto en eso. Y luego las causas para recibir el sacramento, como antes te decía, tener una enfermedad grave o tener una edad muy avanzada o entrar en una operación quirúrgica, por ejemplo, en el que se prevé el peligro de muerte. Si como Iglesia ya decimos esto, somos nosotros mismos quienes estamos arrinconando el sacramento a la muerte. Y es normal que la gente oiga esto y diga, no, yo no me quiero ungir, porque me estás diciendo que si me unjo es porque estoy muriéndome. Ya, inmediatamente, inminentemente, ¿no? Entonces, es una pena, porque si recuperáramos ese otro sentido más global, igual nos podríamos acercar al sacramento también al final de la muerte desde otra vivencia. Y también por el recorrido histórico, tal como está hoy en el ritual, se une la unción propiamente con el acto penitencial o la confesión y con el viático, con la comunión. Con lo cual, tres sacramentos que son tres experiencias de una densidad enorme por ellas mismas y de gran belleza, las hemos unido en un ritual, las hemos empastizado con perdón y creo que pierden fuerza las tres. En el momento de mayor debilidad y cuando tú estás triste y estás despidiéndote o estás en un momento de cambio vital grande, en un duelo, tú y tus familiares o la gente que te quiere, de verdad que lo primero que te sale humanamente es acercarte a la persona que sufre a decirle, dime qué has hecho mal y en qué te tenemos que perdonar. De verdad. No me imagino haciendo eso a alguien que te quiere, ¿no? En ese momento lo que te sale es, en todo caso, darle un abrazo, decirle estamos contigo. Pues claro que hemos hecho cosas mal, pero o ha habido otros momentos o ya Dios se encargará, pero de verdad que en ese momento de mucho dolor es el momento de decirle confiesa tus pecados. Y en cuanto a la comunión y al viático, pues también responde a un momento histórico, pero a un momento histórico en que durante siglos, en un momento de deterioro eclesial grande, después del siglo VIII, la gente va alejándose de la iglesia y de los sacramentos y la gente se moría sin confesar y sin comulgar. Y entonces la iglesia, con la mejor intención, dice, no vaya a ser que se nos condenen todos, que al menos cuando están ya agonizando, se les dé la comunión y se les perdonen los pecados, ¿no? No vaya a ser que lleguen delante de Dios y Dios, en su gran bondad, no les acoja porque no han recibido el sacramento. Lo digo así de una manera un poco exagerada porque creo que tenemos a veces que caer en cuenta de las cosas que decimos, porque no coinciden con la imagen de Dios que realmente nos nutre por dentro y en la que creemos, ¿no? ¿Cómo va a depender la bondad de Dios de que nosotros aquí hagamos una cosa u otra en ese sentido, ¿no? Facilitémoslo, vivámoslo con la mayor hondura, pero creo que unir tres sacramentos en uno solo como para garantizar una especie de salvoconducto para la vida eterna no responde con el Dios de Jesús y nos confunde y crea confusión también en la gente que dice, esto que me estáis contando no concuerda, ¿no? Y eso es doloroso, creo yo. A poquito que quieras a la iglesia y que dices, madre mía, ¿cómo es posible esto?
Bueno, vamos a continuar un poquito más adelante con la segunda parte, que es toda la dimensión antropológica. Y tú hablas ahí de que el ser humano es un ser sacramental y dices algo que me ha resultado muy, muy sugerente, que los ritos son también facilitadores de tránsito, bisagras vitales que expresan cambios, finales y principios, despedidas y bienvenidas a personas, lugares, trabajos, relaciones. Ujú. Sí, me parece que cualquier experiencia profundamente creyente se sostiene solamente si hay una experiencia profundamente humana detrás, ¿no? Y por eso me parecía muy importante dedicar un capítulo a la experiencia humana que fundamenta que esto sea un sacramento también. Y una parte de esa vivencia creo que es reconocernos como seres simbólicos, profundamente simbólicos. Los seres humanos necesitamos símbolos en todo y por eso capaces de ser sacramentales, de referirnos a Dios y de que Dios se nos haga presente, el Dios de la encarnación, ¿no? Necesita significantes concretos. Pero es que además, justo por ser simbólicos, necesitamos los rituales. El ser humano los necesita, los necesitamos y además los tenemos incorporados sin darnos cuenta. Otra cosa es que cuando no los cuidamos van perdiendo sentido, ¿no? Pero sí creo que los rituales son necesarios y tienen esa capacidad de bisagra, esa capacidad de unir etapas, de decir hola y decir adiós. Las despedidas en una estación, cuando uno viaja, a poco que observes, eh, puedes ver muchas cosas, ¿no? Del ser humano, de cómo se reciben personas y de cómo se despiden. Y a veces yo fantaseo intuyendo lo que hay detrás y esas relaciones, a veces me distraigo así cuando viajo, em, o en cualquier, o en una etapa vital. Estamos llenos de ritos, ¿no? En la iglesia, evidentemente, la confirmación, el bautismo, el matrimonio, el sacerdocio para en una vocación, pero las 12 uvas, cuento en el libro, ¿no? Como ejemplo, por poner un ejemplo de algo que en otro país no serán uvas, será otra cosa, pero es algo que hemos acordado los seres humanos en que el paso del tiempo y el deseo de querer vivirlo con la gente que queremos, en un momento concreto, cuando suenan 12 campanadas, comamos las uvas o hagamos otra cosa, justo al acabar lo que hacemos es abrazarnos, desearnos lo mejor, darnos las gracias. Eso es un ritual también y nos dice adiós a una etapa y nos dispone a vivir otra, ¿no? Creo que eso también genera muchos vínculos, pero otros rituales son, por ejemplo, perdón, tomar el café con alguien a la misma hora, o yo quedo los jueves a las 3, tomo un café con alguien porque hemos quedado allí y ese café ya no es un café. Ese lugar por el que pasas se ha convertido simbólicamente en todo lo que esa relación genere, por ejemplo. Y cuando tú te tomas un café en ese bar y ya no está esa persona, el ritual que habéis repetido, dándole un sentido simbólico, forma parte de tu historia, de tu piel, de tu vida, de tu futuro. Y eso te da identidad, te da pertenencia también a lo que vas viviendo y te lanza con otro sentido. Nos permite abrirnos a que el café es mucho más que un café, a que un anillo es mucho más que un anillo porque simboliza una cosa u otra, ¿no? Entonces, creo que tenemos también esa necesidad de recuperar los ritos, sin duda. Y también aquí nos revela sugerentes matices etimológicos, como la relación entre salud y saludo o saludar. Hablabas antes de sanar, pero este sí que me ha parecido muy original, esa relación entre salud, saludo o saludar. Pues buscando la etimología de salud y de sanar, también me pareció bonito esa raíz que nos pone en lo saludable y en el saludo. Estar sanos, ser saludables, capaces de salud, está unido también a la capacidad de saludarnos, de desearnos salud. O sea, lo propio de la gente sana es que se salude. Me parece muy bonito también, ¿no? Son gestos muy pequeños, pero que al final nos pueden cambiar el día para bien o para mal. Cuando ya desde la mañana te tropiezas con alguien que no te devuelve el saludo, a veces ya te pone mal cuerpo, decimos, ¿no? Y a veces es tan sencillo como eso, como devolvernos un saludo, como desearnos cosas buenas, como mirarnos a los ojos. Es recuperar de nuevo ese sentido amplio de salud como el estado natural del ser humano.
Después hay otro punto que tocas aquí y yo creo que está muy en relación con este centro de humanización de la salud, que es que en el conflicto vital que está viviendo el enfermo se considera la enfermedad misma no solo como algo biológico, sino algo biográfico, ya que forma parte del paisaje interior de la propia persona. Sí, cuando es una de las, es una de las maneras de hablar de enfermedad y de salud más actuales, quizá en bioética. Hay autores en España que han trabajado mucho en este sentido y creo que nos devuelve una cosa muy importante, ¿no? Que la biografía no es exactamente la biología, que la biología se nos acaba, se nos puede acabar y la biografía no, o al revés. Es decir, en un momento de enfermedad fuerte, la biografía está por encima, ¿no? En el sentido de que necesitamos recuperar ese hilo que nos hace ser quienes somos y dar un final o ser capaces de decir, este es el momento, hasta aquí he llegado, ¿no? El otro día en un encuentro también, hablando en cuidados paliativos, em, un profesional hablaba de un caso concreto en que una persona, una mujer, eh, pues ya con bastantes años y que vivía con ayuda técnica, con respirador, etcétera, después de muchos años que ella había elegido vivir así, ella decide que en ese momento ha llegado su momento, que ya ha cumplido su historia, ha cumplido su biografía, ¿no? Em, y que se sentía en paz. No era un no quiero vivir, no era eso, ¿no? Era tener la lucidez para distinguir que puedo estar bien, mal, regular, que me puede estar pasando algo doloroso que no me gustaría que me pasara, pero que hay un sentido en mi historia y poder lograr dar ese sentido a lo que he hecho hasta ahora, a lo que he aportado, a lo que me han aportado a mí y a lo que estoy viviendo ahora. Por eso no siempre va junto estar enfermo, o mejor, no es lo mismo curarse que sanarse, si quiere, por jugar con las palabras, ¿no? A veces no hay enfermedades que no tienen curación en un momento determinado, las hay, ¿no? Son enfermedades ya crónicas o enfermedades terminales, pero eso no quiere decir que no puedas vivirlo sanamente. Y en ese sentido, los profesionales de la salud, eh, mm, pues es una ayuda y es un trabajo precioso y una vocación preciosa para ayudar en ese momento, pero desde una experiencia creyente tenemos un sacramento que hemos olvidado y que es para ese momento justo, para vivir sanamente cualquier dolor, cualquier ruptura, cualquier desgarro que la vida nos da, porque eso forma parte de nuestra biografía y nos da sentido. O sea, no valemos más eh, sanos que enfermos, por ejemplo, ¿no? Nuestro cuerpo es igual de bello deteriorado que sin deteriorar. Y creo que eso no nos lo acabamos de creer porque cuesta mucho, claro. Nos cuesta mucho verlo, ¿no? Alguien a quien queremos cuando se va deteriorando progresivamente en una enfermedad fisiológica o en una depresión fuerte o en un trastorno psicótico. Es que hay muchas maneras de enfermar. Y ese deterioro que nos hace sufrir, una demencia, un Alzheimer. ¿Cuántas veces he escuchado, por ejemplo, decir ante enfermos con demencias graves, mi madre ya no es ella? Y te lo dicen con mucho dolor, evidentemente, ¿no? Y bueno, yo creo que sí es ella. Claro que es ella. Por supuesto que es ella. No nos podemos comunicar igual. Parece que no está aquí. Es otra frase que escucho a veces, ¿no? O bueno, este ya no es su cuerpo. Sí que lo es, sí que lo es. Yo creo que devolvernos esta mirada global de la persona en todas las dimensiones, incluyendo el cuerpo que tanto nos cuesta, nos devuelve que eso somos los seres humanos y que somos igual de valiosos que cuando estábamos con todo nuestro potencial, ¿no? Eso me parece una noticia revolucionaria realmente, si la creyéramos. También todo el texto está lleno de, o nos lanza interpelantes cuestiones. Por ejemplo, tengo por aquí una. ¿Cómo será igual la vida de alguien si se ha sentido cuidado por su entorno más íntimo o si por el contrario sintió que se desentendieron de él? Claro, porque la enfermedad en sí misma no es lo que más nos haga, no es lo que más nos hace sufrir cuando enfermamos.
es el modo en que vivimos eso, es la soledad o no soledad que lo acompaña, es cómo nos miran los demás en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, hay ejemplos, pongo algunos ejemplos, pero y algunos ejemplos de santos, porque esa sería otra vía también. Hay pocos, bueno, hay pocos, no lo sé, eso es mucho decir, pero ¿cuántos santos y santas hay que justamente su profundidad y su potencial nace de una herida y de una enfermedad física o psíquica? Muchísimos. La pierna de San Ignacio, Claret, San Camilo, el hombre enfermo permanente, ¿no? De muchas maneras, no solo físicamente. Em, Esos momentos de fragilidad tienen un potencial enorme también desde Dios, porque si no, no sería posible que eso fuera así. Entonces, claro, lo que más nos hace sufrir no es la enfermedad, es ese momento en que la gente se va o no sabe cómo hablarte. Cualquier persona que haya estado enferma con una gravedad eh, lo sabe, ¿no? A veces no es que no quieran acompañarte, es que no saben ni qué decirte ni cómo hacerlo. Y tú lo que percibes es que nadie habla de lo que ocurre, pero está el elefante ahí en mitad de la habitación y eso duele más, el no poder hablarlo, el no poder saber cómo seguir. Sigo estando aquí, ¿no? Estaré enferma, pero sigo estando aquí, ¿no? Y a veces, bueno, a veces eso sí es muy doloroso, ¿no? Ujú. Y la tercera parte del libro nos habla de la dimensión creyente, del sentido de la curación, la vida y la muerte desde el Evangelio. Y bueno, hace aquí un apunte siguiendo lo que antes comentaba de las curaciones del Jesús histórico, que toda curación llevada a cabo por Jesús fue parcial y temporal, pero significaba sacramentalmente otra salud completa y permanente. Sí, creo que es otra luz que nos da este acercamiento, porque evidentemente bueno, lo sabemos todos, pero todas las personas a las que Jesús curó, todas, y fueron muchas, todas acabaron muriendo. Por tanto, esto no va de no morir. La salud y la salvación no va de no morir, va de vivir sanamente lo que venga, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay varios momentos que intento expresarlo en el libro, y desde la patrística y desde otros autores y teólogos lo han dicho, ¿no? Las curaciones de Jesús son sacramentos de una salud completa, que aquí no la vamos a tener nunca, ¿no? Entonces, la buena noticia es esa, que cada vez que Jesús se acerca y cura, primero, puede que era un ciego que le devuelve la vista, puede que era alguien un cojo que puede caminar, pero Jesús siempre está enfocando a la persona completa. Jesús, eh, de alguna manera, siempre pone de pie a la persona completa cuando la está curando, ¿no? Y siempre la remite a algo mayor. Las curaciones de Jesús son simbólicas en sí mismas por eso, pero yo creo que se podría decir que son sacramentales también, ¿no? Porque de hecho refiere a la fe casi siempre, ¿no? Tu fe te ha curado, por ejemplo. No es tener fe como en algo milagroso, no va, es todo lo contrario. Es la fe que pone la mirada última en Dios, hacia nuestro final, hacia el que nos ha creado y hacia el que vamos, porque solo allí al final estará la salvación completa, o sea, allí no vamos a meter la pata más, allí no nos vamos a equivocar, allí no me van a seguir saliendo canas, allí no me va a seguir doliendo la espalda, ¿no? Pero aquí sí. Entonces es como acoger también este límite nuestro que Dios nos va sanando tantas veces a lo largo de la vida, pero recordándonos que aquí del todo nunca lo vamos a estar y que nos remite continuamente al final, ¿no? A un final pleno. Y que eso también es muy bonito. Y en esta dimensión creyente, hablábamos antes de los santos, tienes aquí una anécdota de San Camilo que es muy ilustrativa y yo diría que también divertida, porque este es un santo muy divertido. Lo es. San Camilo, Ujú. a unos caballeros ilustres que han ido a visitarlo, les dice el santo: por favor, discúlpenme, caballeros, que yo he tomado el santo óleo y quiero retirarme un poco en mí mismo. Tan solo se muere una vez y debo procurar morir bien. Y así espero hacerlo con la ayuda de mi Señor. Qué manera tan simpática, tan auténtica y tan profundamente creyente, ¿no? Totalmente. Me encanta esta anécdota por lo que dices, ¿no? Y primero porque es de gran lucidez
de mucha libertad y, y porque nos devuelve, fíjate, a lo que decíamos al principio del todo, ¿eh? Eh, Solo se muere una vez y debo procurar morir bien. ¿Y esto cómo se hace, no? Pues a veces diciendo a algunos señores que te dejen retirarte y que te dejen de molestar, que ya has tenido bastante. Em, pero ¿y si aprendiéramos a procurar morir bien, procurando vivir bien? Que creo que también San Camilo supo mucho de esto, ¿no? Y de muchas luchas personales y de mucha honestidad en sus propios límites, ¿no? Pues sí, solo se vive una vez, cantaba Azúcar Moreno, sí, para los de que tenemos más edad. Y San Camilo dice solo se muere una vez. Y debemos procurar morir bien, viviendo bien. ¿No? Pues Rosa, ahora en este momento del programa, tú lo sabes bien, tenemos la pregunta sorpresa. Y esta vez es de alguien que está muy, muy relacionado con tu libro. Tengo entre mis manos con mucho gusto este trabajo de Rosa Ruiz sobre la unción de los enfermos. Lo veo una exploración entrañable sobre este masaje, esta caricia que Dios regala a los enfermos a través de la comunidad. Un poco de aceite que puede redundar en beneficio no solo del paciente, sino también de quienes le cuidan, los profesionales y las familias, y la propia Iglesia, que presta así una particular atención a las personas que están graves y enfermas en situación de dependencia y de envejecimiento que genera tanta dificultad y crisis. Me pregunto, eso sí, si el sacramento no contemplara esta dimensión también tradicional de los efectos que provoca el perdón de los pecados, si sin este motivo podría estar también abierto a que fuese un sacramento cuyo ministro fuese pues todo bautizado o bautizada. Y me pregunto también en qué medida este sacramento tiene un referente válido cuando el que lo celebra, el que lo recibe, ya no es protagonista porque, digamos, sus músculos espirituales han sido absorbidos por la enfermedad y ya se encuentra en situación de no conciencia ni consciencia. Bueno, pues gracias, José Carlos. Fíjate, qué sorpresa. Efectivamente estaba muy cerca de mí, del centro y del libro. Bueno, pues apunta, son dos preguntas complicadas, ¿eh? No lo ha puesto fácil. Antes hemos dicho algo como el sacramento de la reconciliación, el perdón y el viático también se han unido en el ritual actual a la unción de enfermos. Si no se contemplara el perdón como sacramento, bueno, actualmente la Iglesia pide que todo sacramento sea administrado por un presbítero y por tanto por un varón, con lo cual creo que aunque no fuera, aunque se desligara de la penitencia, eso no afectaría a que fuera otro creyente, otro bautizado el que lo administrara, ¿no? Creo que esa vía hay que buscarla en la historia y en la fundamentación del sacramento que lo tenemos, ¿no? En esos 8 siglos en que la carta del Papa Inocencio, que es el documento más antiguo que tenemos, del 416, expresamente recuerda a los cristianos que vayan al obispo a pedir los óleos cuando estén enfermos y que cada enfermo a sí mismo se unja, se masajee el cuerpo con el aceite o que se lo masajeen sus amigos, quienes le están cuidando, sus seres más queridos, ¿no? O sea que durante 8 siglos la práctica habitual fue esa. Es llamativo que esto no se nos cuente porque yo no lo sabía al menos, ¿no? Y no lo había oído antes. Pero es que en el siglo VIII San Beda el Venerable tiene una carta en la que vuelve a decir: recordad que, como ya dijo el Papa Inocencio, esta es la práctica habitual entre nosotros los cristianos. Y la razón que da es para luchar contra la magia. Esto no es un ritual mágico, es un sacramento. Entonces, no esperéis signos mágicos, sino que la misma persona se masajee con el aceite santo que ha pedido al obispo y él se lo ha dado. Ahí está el vínculo eclesial. O la persona más querida por ti, la persona que tú elijas, la persona que te cuida.
no puede ser igual, nos cargamos el símbolo a veces por eso. ¿Cómo va a ser igual la experiencia humana y creyente de que alguien que a veces no conoces de nada, por muy bien que lo haga, o sea, esto no tiene nada que ver, esto no va con el presbítero, que hacen lo que pueden hacer, ¿no? Alguien que apenas conoce llega y con el pulgar te hace así en la frente y en las manos. ¿Cómo vas a tener la experiencia de ser masajeado, ungido, acariciado igual cuando te hacen así? No, o sea, humanamente no podemos tener la misma experiencia, ¿no? Que se abriera este sacramento a poder administrarlo cualquier creyente, tal como se hacía en los primeros siglos, a mí me parece que podría ayudar mucho, pero no es porque no esté el presbítero, por supuesto que podrá estar, y a veces será el presbítero quien yo quiera, por la relación que tengo y por el vínculo, quien yo quiera que me unja. Pero, y según qué enfermedades, ¿no parece como de sentido común que uno preferiría que me ungiera una mujer, por ejemplo? Y otras veces preferiré que sea un hombre, ¿no? Entonces, ¿y por qué no poder elegirlo? ¿Por qué no poder expresar sin tener que explicar nada, solo por la relación que se tiene, que esta caricia y esta unción que estamos haciendo en nombre de Dios, para mí es significativa también corporalmente? Entonces creo que en ese sentido, más que desligarlo del sacramento del perdón, sería desligarlo de una práctica, bueno, que se ha ido transformando y recuperarla. Y en ese sentido, bueno, la segunda pregunta, pues también muy allí en casa, en el Centro de Humanización de la Salud y especialmente en la unidad de cuidados paliativos, he podido participar en algunas funciones con mis compañeros y, y sí, en algunas funciones en las que he estado, eh, es más, creo que, no sé si la mayoría, pero muchas de ellas, la persona ya no está consciente. O otras veces sí, por supuesto, ¿no? Pero con mucha frecuencia creo que estamos en ese momento porque es el momento en el que estamos con este sacramento y por eso creo que tenemos que replanteárnoslo, ¿no? Hay que celebrar unciones cuando la persona está sedada ya o con un nivel de conciencia muy bajo por estar en agonía. Bueno, el ritual actual lo que dice es que la persona debe estar viva, que parece algo obvio, pero no lo es porque el ritual lo aclara. Incluso, fijaos hasta qué punto a veces nosotros mismos nos hacemos trampa, ¿no? El ritual actual dice esto, solo se puede administrar a vivos, y al mismo tiempo, unos números después, dice, y si hubiera duda de que ya ha muerto, por si acaso, únjase. Entonces dices, ¿cómo que por si acaso? Eh, o sea, creo que también descubre nuestras propias lagunas y nuestras propias incoherencias para intentar dar las respuestas con la mayor humildad y honestidad. Yo creo que si la persona lo ha pedido antes, es muy importante. Es un sacramento, por tanto hay que recibirlo libremente. La unción solamente se puede celebrar si la persona lo pide, lo quiere libremente o lo ha pedido antes y sus familiares lo saben y quieren hacerlo, ¿no? Ojalá no esperemos a que la persona ya no esté consciente, pero como muchas veces se hace así, yo sí seguiría celebrándolo. Si la persona sabemos que quería hacerlo y los familiares o sus seres queridos quieren hacerlo, yo sí lo haría. Sobre todo porque hay muchas cosas que no conocemos del ser humano, muchas, porque hay muchas maneras de comunicarnos, porque hay sentidos que los perdemos mucho después que otros. Dicen que el oído es el último que perdemos, ¿no? Pero no hay manera de demostrarlo tan fácil. El que tenemos seguro que no perdemos es el órgano más grande del ser humano, que es la piel. Entonces, para los familiares que van a celebrar ese pequeño ritual de fortaleza, de tocarnos, de querernos, de decir lo importante que hemos sido unos para otros y dar gracias por lo vivido hasta ese momento, ya es sanador, ya puede ser sanador por sí mismo, porque cierra y abre algo. Y lo hacemos junto a la persona. Que no pueda comunicarse no quiere decir que no esté allí. Creo que esto es muy importante. Creo que tenemos que recuperar ese sentido corporal como persona plena también, aunque la persona no pueda comunicarse. Y porque no tenemos la seguridad de que no esté percibiendo lo que se vive allí. Y creo que hay signos, gestos, vivencias que podemos tener en pequeñito cada uno
de no poder comunicarnos o de no poder expresar cosas y sin embargo sí estás recibiendo lo que pasa en tu entorno, ¿no? Y más si le podemos estar tocando, por ejemplo, o tomando la mano, etc. Y la cuarta parte del volumen, ahí yo creo que también es de una actualidad muy, muy fuerte. Cómo recuperar el sacramento para acompañar la vida y la enfermedad. Y ahí nuevamente interpelas hacia el acompañamiento y la ternura como claves de vida creyente. Sí, creo que quizá la pandemia y la imposibilidad de tocarnos, pues quizá ha hecho de esto algo más grande aún, ¿no? Pero creo que por el estilo de vida y antes de la pandemia ya se hablaba, ¿no? Creo que hemos perdido o podemos perder la capacidad terapéutica, si se puede decir así, o sanadora, que todo ser humano tenemos solo por el hecho de entrar en contacto con otro ser humano. Una mirada, una sonrisa, un, un rozarnos, un tocarnos en un momento determinado, con agresividad, con desprecio o con ternura, puede cambiar todo, porque nos devuelve una imagen de nosotros mismos, nos da seguridad. O sea, alguien que te trata con ternura, la ternura creo que tiene elementos que la hacen algo muy especial. La ternura no es compasión, la compasión es una capacidad preciosa, pero no es ternura, es otra cosa. La ternura tampoco es la atracción de la intimidad, por ejemplo, sexual entre dos personas que se atraen. Es otra cosa, que también lo puede haber ahí, y ojalá lo haya, claro, pero la ternura tiene una libertad y una gratuidad que no tiene otras relaciones de cariño, ¿no? Alguien que te trata con ternura no te va a hacer daño, porque entonces ya no es ternura. La ternura es sumamente desinteresada, ¿no? Y la ternura te da mucha seguridad. Alguien que te trata con ternura te dice que puedes existir, que tienes espacio y tiempo y que puedes ser quien eres, ¿no? Que estés tranquilo. Y creo que esa experiencia es algo que cuando estamos enfermos en cualquiera de sus formas, lo necesitamos. O sea, ternura, las enfermeras y enfermeros lo saben bien, son especialistas en cuidados, ¿no? Los auxiliares, que son los que tienen más contacto directo con un enfermo en la dimensión más fisiológica también. Recordáis a lo mejor a estas imágenes en la pandemia de enfermos que, bueno, se le ocurrió a una enfermera llenar un guante de látex de agua caliente, inflarlo y ponerlo sobre la mano de la persona que estaba muriendo porque, por desgracia, en la pandemia mucha gente moría sola, no podían, estaban aislados por el virus y los auxiliares no daban abasto para cogerles la mano en el último momento. Entonces a alguien se le ocurrió eso. No sé si habéis visto la foto, ¿no? Entonces la persona que estaba muriendo sentía el calor y el tacto como si alguien estuviera tomando la mano. Eso es ternura. Eso es ternura, eso nos sana, eso nos cuida, nos cura. Y todo lo que invirtamos en nuestras relaciones, en que la categoría que demos prioridad sea la ternura y no, por ejemplo, la competencia, el poder, la violencia, eh, pensar que vamos a ser mejor valorados profesionalmente, por ejemplo, por mantenernos en roles rígidos, en roles fríos, eh, en el trabajo, entre compañeros o en tus jefes, los jefes y las personas que tenemos distintos roles en el trabajo. Eso no es incompatible con un trato tierno y eso lo necesitamos todos. Ser tiernos no nos hace más blandos en el peor sentido de la palabra, ¿no? Francisco tiene expresiones hablando de la ternura en Frateritud. La ternura es de valientes. Los cobardes no son valientes, no suelen ser tiernos porque les da mucho miedo. La ternura nos pone en una situación de vulnerabilidad y eso hace que el otro, si quiere, te pueda hacer daño. Entonces, para ser tiernos hay que ser valientes. Me gusta mucho esa expresión del Papa Francisco, ¿no? Y creo que el mundo sanaría, podemos ser medios de salud para el mundo si apostáramos más por la ternura en nuestras relaciones en general y sobre todo en momentos de fragilidad cuando alguien necesita esa compañía. No necesita que le recuerden lo que ha hecho mal,
creo que no es el momento. No creo que sea el momento, a no ser que la persona necesite reconciliarse, pero eso ya es otra cosa. Tú no le pides que exprese sus fallos, sus pecados, sus errores, ¿no? Ternura es el padre del hijo pródigo. Ternura no es preguntar todo lo que has hecho mal, sino querer abrazarte para que te reincorpores a la vida. Creo que iría mucho más por ahí y que sería mucho más sanante. Pues nos hablas en el libro del sacramento, a mí me gustó mucho cuando lo utilizas, el sacramento de las manos, el sacramento del aceite, y también hay unos versos preciosos de Mario Benedetti donde se nos traslada el meollo de esta pastoral de la ternura. Tus manos son mi caricia. Qué bonito, ¿no? Bueno, es que es un poema precioso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y lo puso música Nacha Guevara. Es un poema precioso y lo puse ahí porque es precioso y porque habla de la sonrisa como sacramento, que sería otro muy bonito, ¿no? Y habla de las manos. Las manos son la principal herramienta terapéutica de cualquier profesional de la salud, pero desde el inicio de los tiempos en Galeno se habla de las manos, ¿no? Las manos curan y las manos nos pueden destrozar también, ¿no? Alguien que es muy curioso cómo nos tomamos a veces, ¿no? Hay gente que para decirte algo, el típico que te va a decir algo, entonces tiene que, porque entonces te señala, y hay gente que te señala con normalidad, otra gente te toca y no lo notas y te tiene que dar más fuerte, y hay gente que te zarandea cuando te quiere decir algo, ¿no? Porque todos tenemos esa experiencia. Bueno, pues las manos son un vehículo para expresar todo eso. Y en una relación de debilidad hay mil ejemplos, o sea, desde cuando visitamos a un recién nacido que nos provoca mucha ternura, es muy difícil que un recién nacido no nos provoque ternura, ¿no? Entonces te acercas y casi espontáneamente, creo que la mayoría lo que hacemos es acercar la manita, ¿no? Y coger su manita. Pero cuando nos acercamos a un enfermo, si no tenemos muchísima confianza, lo habitual también casi siempre es tomar la mano, ¿no? Es un gesto que no es invasivo, un beso, un abrazo implica mayor intimidad y sin ser invasivo nos pone en un contacto muy profundo. Las, las manos y las palmas de los pies, esto curiosamente para otro estudio lo leí y me sorprendió, ¿no? Donde tenemos la piel más gruesa y más dura es en las palmas de las manos y en las palmas de los pies. Y al mismo tiempo es donde tenemos más terminaciones nerviosas sensitivas. Y me parece también muy simbólico, o sea, eh, necesitamos ser fuertes donde más sensibles somos para no morir en el intento, ¿no? Mm. Y también creo que, bueno, que es poder recuperar eso, las manos, sí, como ese sacramento que nos pone en relación y que para ungir pues tengo, por ejemplo, es muy difícil hablar de esto y no recordar, por lo menos aquí, en nuestro entorno, no sé en otros lugares, el Vis Vaporú, cuando estábamos pequeños enfermos, ¿no? Que teníamos constipado, lo que sea, esa cremita de bálsamo para respirar. Entonces, cuando éramos pequeños, recuerdo a mi madre que nos ponía un poquito de Vis Vaporú aquí para respirar en la nariz, ta. La mayoría de las veces no necesitábamos Vis Vaporú, necesitábamos que mi madre nos diera un masaje con esa cremita bálsamo que olía tan bien y que respirábamos, ¿no? Entonces, yo no sé si cura más el Bisvaporú o el masaje de quien te lo da, pero sin duda creo que los masajes es la mejor, bueno, la mejor rehabilitación muscular del cuerpo y del alma, ¿no? Bueno, pues es que este sacramento lo tiene dentro. Es lo que me parece tan curioso. Qué sabiduría la Iglesia, qué sabiduría los creyentes para hacer de un gesto tan cotidiano, sencillo y humano que todos entendemos que nos gusta y que nos hace bien, convertirlo en una categoría sacramental, o sea, convertirlo en categoría de la acción real y transformante de Dios. Pues Rosa, si te parece, podríamos acabar con otro de los elementos que tú introduces en el libro, y es toda esta ternura de la que hemos estado hablando como un motor de cambio y también vía privilegiada de humanización
que podría dar a la unción de enfermo un lugar que ahora le negamos. O sea, creer en este motor de cambio, ¿no? En la ternura, como motor de cambio, ¿no? Sí, un poco lo que decía antes, creo que donde hay ternura se caen los símbolos de poder, por ejemplo, porque no significan nada. Donde hay ternura no hay competitividad. Donde hay ternura no hay distancias. Qué daño nos hacen las distancias a veces, ¿no? O sea, innecesarias, que las compramos, entre comillas, por bajo capa de ser más profesionales o de ser más serios. O recuperar la ternura creo que puede ser un motor de cambio porque nos pone en otra actitud ante la vida y ante los demás, sobre todo por eso, ¿no? La ternura nos devuelve también una imagen de nosotros mismos más realista, de que todos necesitamos ser queridos, que eso no nos hace más débiles, nos hace más humanos y que todos tenemos la capacidad de querer. Y que cuando no queremos bien, cuando no queremos desinteresadamente, nos atrofiamos, enfermamos. Y querer bien no es tan fácil, porque si fuera tan fácil lo haríamos todos, ¿no? Y a veces querer bien implica querer aunque no te quieran, por ejemplo. Seguir queriendo a alguien que no te quiere, seguir acariciando a alguien, acariciando dependiendo del momento y con toda la prudencia, pero con esa cercanía, ¿no? De no renunciar al cuerpo para hacernos presente entre nosotros, de no renunciar a que somos limitados y vulnerables y esto se acaba, y eso no es malo, eso es muy bonito también, ¿no? Y creo que también la presencia de que la unción sea con un aceite perfumado y con un aceite que embellece, el aceite es cosmético, ¿no? Además de tonificar los músculos, y por eso los luchadores se lo daban, porque nos tonifica y nos fortalece, ahí está el símbolo, ¿no? Si hacemos así solo, hemos perdido el símbolo, no podemos experimentar que nos tonifica. Pues también nos pone en esa disposición de reconocer que la vida tiene una gran parte de lucha y que los luchadores cuando se embadurnaban con sus aceites se tonificaban y además les permitía que el enemigo en el cuerpo a cuerpo resbalara, que eso es muy bonito, ¿no? Es que es muy bonito decir, el sacramento nos recuerda que nos embadurna con el aceite que nos fortalece y tonifica, también para decirnos, te voy a ayudar a que tus enemigos, que a veces somos nosotros mismos el mayor enemigo, o cada uno sabe con qué historias está luchando en este momento. Bueno, pues Dios te dice sacramentalmente, yo te voy a ayudar también a que el enemigo resbale, a que no te haga daño, a que no te atrape, a que puedas salir y seguir viviendo, que es de lo que se trata. Y si eso lo hacemos con ternura, sin vanagloriarnos, sin soberbia, sin guardar rencor, entonces realmente creo que tenemos hecho un gran trozo de ese camino y nos permite vivir con más tranquilidad, con más vida, que es de lo que se trata. Pues Rosa, muchísimas gracias por todas estas reflexiones en torno a este sacramento del aceite, de las manos, de la sonrisa, como tú decías, y también por este libro que recomendamos mucho y que estamos seguros de que va a hacer mucho bien. Así que muchísimas gracias, Rosa, y hasta pronto. Gracias a vosotros, Fernando. Un abrazo. Si te ha gustado este programa de Cruzando Fronteras, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like y que actives la campanita.